Los descubrimientos recientes nos muestran que nuestro organismo es una especie de pequeño universo poblado por miles de millones de bacterias y de virus, tanto en el digestivo como en los pulmones, en la piel, en el cuero cabelludo, en la lengua, que son esenciales para mantener el equilibrio con el exterior. De igual modo, en nuestras células, el ADN está formado en su inmensa mayor parte por el ADN de origen bacteriano, como resultado de las primeras células producidas por la fusión de bacterias, y de ADN de origen viral, de virus integrados en el genoma. Es decir, no son virus que estén sueltos por la célula, sino virus que integraron sus secuencias en los cromosomas y participan en el funcionamiento celular. Sí, la verdad que me he dedicado una gran parte de mi carrera a intentar entender algo de la biología, porque la mayor parte me dedicaba a hacer lo que mis colegas, aprender biología, aprender lo que venía en los libros. Pero luego mi carácter rebelde y un poquito cabezón me ha hecho dedicarme a intentar entenderlo. Entonces había muchas cosas que no se entendían muy claras, ¿no? Como el tema de la evolución, como nos explicaban que el mundo, que la vida era una jungla, en competencia permanente, en que todos éramos enemigos y que los más aptos eran los que triunfaban, los que tenían alguna ventaja. Es decir, el darwinismo, la visión de la vida como una competencia de todos contra todos. Luego, cuando intenté comprenderlo, leí a Darwin y me enteré y me di cuenta de que él no explicaba la vida desde el punto de vista de un científico, sino desde el punto de vista ideológico. Se había basado en Thomas Malthus. El concepto de la naturaleza, para Darwin, él decía que era la doctrina de Malthus aplicada con multiplicada fuerza a los mundos animal y vegetal. Entonces, a partir de ahí, intenté comprender de verdad cómo había sido la evolución, porque eso podía explicar cómo era la vida. Y buscando empecé a llegar al mundo de los virus, sobre todo, ¿no? Comencé por la teoría de la simbiogénesis, que como sabemos es de Konstantin Merezhkovsky, un ruso de principios del siglo pasado, luego retomada por Margulis, y a partir de ahí empecé a buscar información de cómo podrían haberse producido las características de los seres vivos. Y claro, evidentemente, los genes de las bacterias están muy conservados en los seres vivos, son los mismos que de las bacterias originales. Entonces, había que buscar cómo se explicaban las secuencias que producían el desarrollo embrionario. Buscando, me encontré con un librito de un astrónomo, un astrofísico galés, Sir Alfred Hoyle, que, como siempre, la gente más brillante suelen ser los heterodoxos y, por tanto, suelen ser ninguneados. Alfred Hoyle era un astrofísico que negaba la teoría del Big Bang. Él apoyaba la teoría del universo estacionario, decía que el universo era eterno y que había estado siempre así, que la radiación de fondo no era producto de la explosión del Big Bang, sino que era producto de sucesivas pulsiones del universo. Entonces, en un librito él decía que los virus, que yo entonces, como buen biólogo, consideraba que los virus eran microorganismos patógenos, los llaman microorganismos egoístas, que los virus, por su capacidad de integrar sus secuencias genéticas en los cromosomas, podían ser una fuente de adquisición de secuencias génicas, susceptibles de ser utilizadas por los seres vivos. Él lo planteaba desde un punto de vista un tanto aleatorio, simplemente que integraban secuencias y que con el tiempo esas secuencias podían ser útiles. Pero a partir de ahí empecé a estudiar virus endógenos y empecé a recuperar información y me encontré con que la teoría de la eucariogénesis, del origen de la célula eucariota como resultado de fusión de bacterias, no era suficiente para explicar el origen de la vida y de los seres vivos, sobre todo los seres vivos multicelulares, pluricelulares, porque había unas secuencias que dirigían el desarrollo embrionario, que eran secuencias muy complejas, muy distintas de las secuencias bacterianas y que tienen que haber aparecido de algún sitio, no pudieran haber aparecido por mutación de las secuencias bacterianas. Me encontré con investigaciones sobre la eucariogénesis viral. Resulta que los virus empezaron a aportar secuencias genéticas muy pronto en la evolución, porque hay una parte de las secuencias de la célula eucariota, las células que nos forman a nosotros, que no provienen de bacterias, sino de virus. Por ejemplo, los telómeros, que son la parte finales de los cromosomas, y las telomerasas, que son de origen viral, los cromosomas lineales, que las bacterias son circulares,
y la separación de la transcripción de la traslación, que en bacterias la transcripción es directa. Es decir, que los virus desde el principio empiezan a aportar características a la célula eucariota. Pero luego llega el momento de explicar la pluricelularidad, el desarrollo embrionario, que aparece muy temprano en la evolución. En el Cámbrico ya habían todos los grandes tipos de organización, hace 550 millones de años. Y te encuentras con que en el desarrollo embrionario se expresan una gran cantidad de virus endógenos. En mi página personal, porque para encontrar artículos de estos hay que pasarse horas y horas buscando artículos, expurgando artículos tópicos, repetitivos, para encontrar de repente un artículo y decir, ¡pum!, mira lo que aparece por aquí. Durante gran parte de mi carrera profesional he dedicado los jueves y los viernes enteros a ver revistas, Nature, Science, Proceeding, Cell, Biochemistry, buscando entre miles de artículos tópicos repetitivos uno que dijera algo realmente interesante. Una buena parte de ello lo tengo en mi página personal. Entonces, se ha comprobado que durante el desarrollo embrionario se expresa una gran cantidad de virus endógenos. Que sus secuencias, los virus endógenos son virus que han insertado sus secuencias genéticas en los cromosomas. No son virus que estén por ahí dando vueltas por las células. Esas secuencias forman parte de las secuencias del genoma humano, del genoma de los animales, y emiten sus proteínas y forman parte del proceso celular normal. Hoy he hablado con Luis y con unos amigos de que hoy mismo he encontrado un artículo que decía que estaban estudiando las células pluripotentes para el estudio de células madres, que son células de origen embrionario que pueden producir cualquier tipo de tejido. Y se encontraron que había un virus endógeno en su secuencia. Y dijeron, vamos a limpiarle, pensando como en la revisión que tenemos de los virus que son basura, que están ahí. Quitaron el virus endógeno, era un retrovirus, y las células perdieron su capacidad de ser pluripotentes. O sea, que era el virus que las dio la capacidad de ser pluripotentes. Dicen que, evidentemente, este virus se integró muy pronto en la etapa evolutiva, porque está en el origen de las células, de los organismos multicelulares. Es decir, que tenemos una enorme cantidad de virus endógenos, sobre todo muchos retrovirus, que por otra parte, cuando hay alguna agresión ambiental, salen de los cromosomas, saltan y pueden reconstruir la cápside y aparecer virus enteros. Hay un artículo también en mi página muy interesante que habla de que el cáncer de mama emite partículas retrovirales de origen endógeno, que esas partículas pueden luego producir metástasis en otros tejidos, porque son secuencias de desarrollo embrionario. Entonces, esto nos plantea varios dilemas desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista evolutivo es muy interesante porque voy a contarlo rápidamente. Esto implica lo siguiente. En el registro fósil se ven grandes cambios evolutivos, no se ven cambios graduales, que nos dicen los darwinistas. Se pasan la vida buscando eslabones perdidos y no aparecen. Los grandes periodos paleontológicos tienen sus nombres porque había faunas diferentes. El Cámbrico, Ordovícico, Silúrico. Los nombres estaban puestos porque contaban los paleontólogos de distintas faunas, desde luego derivadas de las anteriores, pero un cambio radical. Los cromosomas de los seres vivos están formados por virus endógenos, insertados en los genomas, y restos de virus endógenos, que son elementos móviles, transposones y retrotransposones. Transposones que son secuencias que cambian de un lugar a otro cuando hay una agresión ambiental, y retrotransposones que fabrican copias de sí mismos y se insertan en otro sitio, con lo cual producen una duplicación de sus secuencias. Y eso se ha comprobado experimentalmente que se produce como respuesta a una agresión ambiental, con productos químicos, con radiaciones. Pues bien, los grandes cambios evolutivos se producen de esta forma. Hay una agresión ambiental, una caída de un meteorito que produce vulcanismo, hay un gran desastre ecológico. Se ha visto que hay grandes extinciones, hasta 6 grandes extinciones. En el Pérmico se extinguieron el 95% de las especies, quedó solamente el 5%, y aparecieron después nuevas morfologías. ¿Cómo es esto? Pues que hay una agresión ambiental y en los genomas de los seres vivos se produce una cosa que se llama estrés genómico. Los elementos móviles cambian de sitio y producen nuevas características, y eso se produce a nivel de toda la población, que es lo que el registro fósil nos muestra. Son cambios poblacionales. Bueno, es más, son cambios ecosistémicos. Todos los ecosistemas cambian. Hay una frase de George Gaylord Simpson, que es un paleontólogo darwinista, que hablaba del KT, de la aparición de los dinosaurios, que es lo que mejor se ve del registro fósil, el más reciente, y lo que mejor reflejado está en el registro fósil. Y dice que la aparición de los mamíferos es un suceso extraordinario, que era como si el telón hubiera caído sobre un escenario poblado
por dinosaurios con distintas morfologías ocupando los distintos nichos ecológicos, y se hubiera levantado y aparecía ocupado por mamíferos, ocupando cada nicho ecológico que habían dejado los dinosaurios, como si fuera una cosa repentina. Y claro, eso suena extraño. A mí me resulta poco visible, poco imaginable, me resulta cosa fantástica. Pero claro, es que la vida es algo fantástico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la evolución es un fenómeno colectivo, que toda una especie responde de igual forma a una agresión ambiental, se produce una removilización de elementos móviles y sale una descendencia con nuevas morfologías repentinamente. Desde el punto de vista filosófico, esto contrasta con la evolución darwinista, individualista, competitiva, en el que un ser sufre una mutación al azar y eso le da una ventaja sobre el resto para que su descendencia acabe sustituyendo a toda la especie. Una cosa realmente absurda, porque además tiene que ser una mutación que sea imperceptible. Dice, ¿cómo una mutación imperceptible puede dar tal ventaja, como dicen ellos, son muy ventajistas los darwinistas, para que sus descendientes sustituyan a todos los demás de su especie? Y además, si es al azar, los grandes cambios evolutivos como se producen por mutaciones aleatorias. O sea, que una mutación al azar que sufra un mochuelo de torrelodones y al cabo de 1 millón de años otro mochuelo de la Mongolia exterior. Y, bueno, y si es al azar, y eso justifica el cambio de morfología. De tetrápodo a ave, de pez a tetrápodo, es absurdo. Son cambios embrionarios. Y esos cambios embrionarios se producen por los elementos móviles de los genomas que se duplican o cambian de sitio ante una agresión ambiental. Bien, primera conclusión. La evolución es un fenómeno colectivo, solidario, no es competitivo, no es individual, no es la visión que nos han contado de la lucha por la vida y el más apto trinca, no. Toda la población sufre un cambio. Es un fenómeno solidario. Y el cambio este se expande por todo el ecosistema, porque todos los organismos sufren la misma agresión, y porque además hay unos fenómenos que se llaman de transferencia horizontal. Hay secuencias génicas que pasan de un grupo de organismos a otro. Hay una cosa muy bonita que hicimos en mi última época en la universidad, del estudio del mimetismo de los insectos hoja, insectos palo, que tenía una fotografía que yo mismo alucinaba. Un insecto que tiene las alas, una mariposa con las nervaduras de una hoja, que tú la ves y es una auténtica hoja. Y dice, y la explicación oficial es que al azar van mutando las alas al azar, y al azar, al final, hermano, para que se forme esto hace falta un proceso embrionario que produzca las estructuras. Las estructuras se producen mediante el proceso embrionario. Entonces tienes secuencias embrionarias que pueden pasar de las plantas a los insectos. Y eso se ha comprobado que puede pasar mediado por virus. O sea que esto realmente es maravilloso. La evolución es algo precioso. A todo esto unimos que nuestros genes están formados por restos de virus endógenos o por virus endógenos completos. Las bacterias que ha comentado Luis, que tenemos en el digestivo, que por cierto no es nuestro interior, el digestivo, es nuestro exterior también. Es la parte del exterior que está por dentro, pero hasta que no pasan las paredes del digestivo, están en el exterior del organismo. Supongo que por la cara que ponéis debo resultar un poco incomprensible, pero es que dibujarlo en una pizarra. Es el cuerpo, luego una boca y lo de atrás. Y de ahí no está en el exterior del organismo. El organismo está cuando entra ya dentro de las paredes del digestivo y pasa a los órganos. Bueno, pues ahí tenemos cientos de miles de bacterias que son esenciales, y de otras células que son esenciales para mantener el equilibrio con el exterior. Bueno, pues esos cientos de miles de bacterias están controlados por virus. Donde hay colonias de bacterias, hay virus. En una cantidad 5 a 25 veces más que bacterias, que son los que regulan las poblaciones. Hay un artículo hace poco también que salió de que los virus del digestivo son los últimos que controlan el organismo humano, porque son los que controlan a las bacterias, que son las que nos controlan a nosotros. Entonces, los virus son los últimos conductores de la vida de los seres humanos, porque son los que controlan las colonias de bacterias. En la piel tenemos ecosistemas bacterianos, que depende de que la piel sea húmeda, seca o sebácea. Hay distintos ecosistemas bacterianos. Con estos jabones que nos mandan matar bactericidas, lo que hacemos es fastidiar nuestras defensas, que no son defensas. No están para defendernos de ningún enemigo exterior, es para mantener el equilibrio, para que la que no tiene que estar, que no esté. Se mantiene el equilibrio con el exterior.
Porque resulta que en el aire hay millones de bacterias y de virus. Millones en este aire. Que las bacterias que estoy respirando yo, luego las respiras tú. Las compartimos. O sea que es impresionante pensar que somos una especie de, cada uno de nosotros somos una especie de universo poblado por millones, miles de millones de bacterias y de virus que están trabajando en ecosistemas, como si fueran ecosistemas, el parque de Ordesa, o que están trabajando, distintos tipos de bacterias, colonias. Los virus son los que controlan, intercambian información genética entre ellas, eliminan a las que no tienen que estar ahí, y encima estamos comunicados. O sea que desde el punto de vista filosófico a mí resulta impresionante. El concepto de organismo individual no existe. Somos parte de una red en la que estamos todos comunicados. Esto nos indica que hemos estado haciendo algo muy mal. Nos han contado una mentira que nos han llevado a un comportamiento terrible, de intentar matar a los ladrillos de la vida, a los componentes fundamentales de la vida. Hay un tema que también está hablando antes con Luis, que a mí me preocupa muchísimo. El tema de las vacunas, que como sabéis son un gran negocio para los laboratorios farmacéuticos, que cuando se venden vacunas se venden millones de dosis. Otra medicina se venden más o menos cientos de miles, según la gente los pide, pero las vacunas son campañas que se venden millones. Vamos a ver, si en nuestros tejidos hay miles de virus endógenos que están expresándose como parte constituyente del tejido durante la vida. En los tejidos embrionarios, muchos más, porque como sabéis, los virus, he dicho antes, forman parte, tienen secuencias del desarrollo embrionario. Yo he visto en los laboratorios farmacéuticos, tengo en mi página web una presentación en la que tengo una fotografía, una de las diapositivas, que ya la han quitado del laboratorio, en la que cuentan muy orgullosos vacunas elaboradas por el método de cultivo en huevos. Y se ven unos huevos muy iluminados con unos tubos enchufados a ellas, y nos cuentan que fabrican la vacuna contra la gripe cultivando el virus de la gripe humana en huevos de pollo embrionizados. Para cultivar virus hay que cultivarlos en organismos vivos, para que se reproduzcan. Si los huevos de pollo están llenos de virus endógenos y cultivas un virus humano en un huevo lleno de virus endógenos, ¿qué puede pasar? Que se hibride, que se integre en el tejido y al salir se lleve una parte de secuencia de ave. Y por eso dicen que la gripe aviar es de origen mezcla de humano y de ave, porque dice que han pasado de los patos y que han pasado de... No. Los virus son muy específicos, están cada uno en su sitio. Y para que se hagan híbridos tiene que hacer alguna manipulación del hombre que los convierta en híbridos. Entonces, cuando yo pienso en cómo se hicieron las vacunas iniciales, que identificaban un virus que pensaban que era el responsable de lo que fuera. Por ejemplo, leí que el virus de la polio fue identificado en las heces de un niño sano. Cuando lees ahora que en las heces de los seres humanos hay millones de virus, que son los que están en el organismo, en el digestivo, y de bacterias, que están controlando las bacterias, y que se identifican millones de virus, ese virus puede ser virus de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacían las vacunas? Cogían ese virus y lo inoculaban a un mono en los riñones, por ejemplo, para que se reprodujera. Le extraían al mono los riñones, lo machacaban, lo centrifugaban, sacaban el sobrenadante, donde estaban los virus supuestos, los mataban, decían, con formaldehído, llevaban vacunas atenuadas, creían que los mataban, el formaldehído no mata a los virus, y eso era la vacuna, eso inyectaban a los niños. Y llevan así desde todo el siglo XX. O sea que todos los virus que hay por ahí patógenos, hay que buscar de dónde son, porque los virus por su cuenta ellos no se convierten en patógenos. Algo ha pasado para que se conviertan en patógenos. Y eso me parece muy preocupante. Y yo sinceramente quiero repetir que no es ninguna locura, que son datos científicos, están en los artículos, que insisto, que busquen en mi página, hay un apartado sobre virus, que hay montones de artículos sobre los virus, endógenos y sus funciones. También quiero decir que algunos artículos que yo cogí antes, hace tiempo, han desaparecido. Pero bueno, hay un cierto control con el tema de los virus, porque ahora está en auge el tema de los antirretrovirales. Algo para matar virus, para interrumpir los virus
un antirretroviral, antiintegrasa, para que el virus no se pueda integrar en los cromosomas, zácale. Y yo pienso que vamos dando pasos cada vez más hacia el peligro. Porque, por ejemplo, el ejemplo más claro es el Tamiflu, que era teóricamente contra la gripe. Y era el virus de la gripe, cuando dicen H5N1, H1N1 quiere decir hemaglutinina neuramidasa, porque los virus endógenos tienen también en la cápsida, la proteína de la cápsida también son partes de las... Luego cuando se integran en los cromosomas, son las secuencias que las producen son secuencias que trabajan con el organismo. Entonces fabricaron una medicina contra la gripe que era el Tamiflu, que era una proteína antineuramidasa. Y se la ponían a los niños. Y se producían disturbios neuronales, problemas de comportamiento. En Japón hubo suicidios infantiles por tomar el Tamiflu, hasta que lo retiraron. Me puse a investigar qué hacía la neuramidasa y encontré un artículo que decía que la neuramidasa era una proteína, una enzima encargada del desarrollo y mantenimiento de la vaina de mielina, de las neuronas. Entonces, si haces una medicina antineuramidasa, sobre todo en niños, cuando están todavía creciendo, les afectas a la vaina de mielina y como consecuencia al cerebro y como consecuencia al comportamiento. Es decir, que lo que yo quiero transmitir, y por eso quizá mi artículo sea un poco melodramático, el título ya lo dice, ¿no? La guerra contra bacterias y virus, una lucha autodestructiva. Yo quisiera hacer que mis colegas, los superespecialistas en virus, los que se dedican a cazar virus, los que salen cazadores de virus, los que buscan la forma de matar virus, que se parasen un poquito a pensar y que tuvieran un concepto más global, un concepto evolutivo. ¿Qué pasa con los virus? ¿De dónde han venido? ¿Qué han hecho en la evolución? ¿Qué hacen en los organismos? ¿Qué es lo que hacen en la naturaleza? En aguas marinas sabéis que hay 10.000 millones de virus por litro, cuya función es controlar la cadena trófica marina, controlar las bacterias y las algas, que si no hay nada que los controle crecerían indefinidamente, y con lo cual cubrirían el mar y matarían la vida en el mar. Pues cuando hay muchas, los virus marinos las lisan, las deshacen, y cuando ya clarea, pues ya dejan de activar, y los derivados de esa actividad producen derivados del azufre que contribuyen a la nucleación de las nubes. O sea, los virus conectan el mundo orgánico con el inorgánico. O sea, que la Tierra es como un ser vivo. Cuando Lovelock emitió la hipótesis Gaia, que era una hipótesis, y que era en términos puramente físicos, de la Tierra como un macroorganismo, y tuvo que retractarse él mismo, primero por su condición darwinista, y segundo porque los darwinistas le dieron mucha caña, y dijo que era una metáfora, que no era real, que era como una metáfora. No, pues es real, es mucho más real que lo que Lovelock hubiera pensado. La Tierra es como un gran organismo que se autorregula y en la que está todo relacionado, todo está relacionado. Bacterias y virus en la Tierra, en el mar, en el aire, contribuyen a las nubes, al cambio del clima. Son esenciales para la vida, aportan a las plantas nitrógeno, absorben dióxido de carbono, son esenciales para la vida. No podemos seguir con esta lucha contra los ladrillos de la vida, contra los componentes fundamentales de la vida. Yo comprendo que hay muchos intereses implicados en que siga manteniendo esa lucha, porque hay implicación de muchos intereses económicos de mantenerla. Pero yo lo que quiero transmitir al público general, que obligue a los sabios que nos cuentan los peligros que nos acechan a replantearse las cosas, porque está basado en datos científicos reales y han convertido la naturaleza en una lucha permanente en la cual los que vamos a perder al final vamos a ser nosotros. Así que eso es lo que quería decir más o menos.